La denominación de felices años 20 o años locos corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes. Pero esta prosperidad duraría un corto periodo que finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la llegada del crack del 29, que culminaría finalmente con el advenimiento de la Gran Depresión. Hubo cantidad de factores determinantes a la hora de llegar a esta situación. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía de Europa quedó tocada seriamente. Los efectos de los tratados de paz tuvieron su repercusión en el marco demográfico europeo. Alemania se vio seriamente afectada a causa de la pérdida de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras y además por la pérdida de sus colonias. Austria y Hungría vieron restringido su mercado interior al verse reducida la cuarta parte de su territorio anterior. A esto se le suma la pérdida de la hegemonía económica mundial de Inglaterra. La primera revolución industrial y el colonialismo habían favorecido a este país. Al acabar la guerra, Inglaterra tenía deudas de guerra con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente favoreció la economía de Estados Unidos al ser receptor de estas deudas. Cuando el gobierno alemán cesó en la resistencia pasiva a la ocupación franco-belga de Ruhr, la economía y la moneda alemana se habían derrumbado completamente. La economía francesa, el franco, se había devaluado en un 25%, tampoco había salido bien parada del enfrentamiento. En ese momento, a instancias del premier británico Baldwin, el gobierno norteamericano se avinó a cooperar. El 30 de noviembre de 1923 se reunieron en Londres dos comités encargados de investigar la situación económica alemana en lo concerniente al pago de las reparaciones. El comité, bajo la presidencia del financiero norteamericano Charles Dawes, presentó su informe el 9 de abril de 1924, basándose en el principio de negocios no política. El plan Dawes recomendaba la reorganización del Reichsbank alemán bajo supervisión aliada. Los pagos de reparaciones por valor de 1 billón de marcos oro se efectuarían anualmente, aumentando al final de un periodo de 5 años hasta alcanzar la cifra de 2.500.000 marcos oro. Alemania recibiría, y aquí estaba la clave del plan, un crédito extranjero por valor de 800 millones de marcos oro. El 16 de abril, el gobierno alemán aceptó el plan y en una conferencia reunida en Londres en julio-agosto de 1924 se adoptó definitivamente el plan Dawes. Esto se le debe sumar que Estados Unidos se había convertido en la nación proveedora mundial. Esto se debe a que toda Europa necesitaba productos que no podían fabricar ellas por el hundimiento económico. Estados Unidos se vio con un exceso de oferta y Europa necesitaba mucha cantidad, lo que hizo que la economía y los ingresos americanos crecieron vertiginosamente. La expansión de Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva denominada por la innovación técnica. De esta forma se disminuían costes y se aumentaba la producción, obteniendo más beneficios. Fue en esta época donde se popularizó el uso del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos. Estos aparatos eran demasiado caros y fue entonces cuando se aplicó por primera vez la venta a plazos. Esto creó una oleada comunista, ya que la gente podía comprar los productos sin necesidad de tener el efectivo en un primer momento. El aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que se comprara tanto hasta el extremo de los consumidores se endeudaran. También fue objeto de popularidad la difusión de la radio como medio de comunicación masivo, ya que era un dispositivo económico y al alcance de toda la población. En estos tiempos, la fábrica Ford innovó con la utilización de la cadena de montaje. De esta forma, se reducirían costes y tiempo. Este medio de producción se aplicó a otros sectores, siderurgia, cristal, etc. También se tuvieron efectos positivos la demanda de la construcción de rascacielos. Todo esto tuvo una gran influencia en el mercado de trabajo, dejando la tasa de desempleados en Estados Unidos en 13 millones. No había habido ninguna tan baja hasta la fecha. Estos años constituyeron los mejores para la sociedad norteamericana. Se vivían unos años de excelente bienestar y de gran optimismo. La reactivación iniciada en Estados Unidos en 1922, tras la crisis de 1921, fue algo más tardía en Europa, 1924. Abrió las puertas a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Se pusieron en marcha transformaciones heredadas de la segunda revolución industrial, desarrollo de nuevos sectores de la producción, químico, siderúrgico, alimentario, automoción. Hubo empleo de nuevas fuentes de energía, electricidad y petróleo.
Introducción de nuevas formas de organización del trabajo. Taylorismo, estandarización, Fordismo. Concentración de capitales en torno a grandes corporaciones, trust, cartel, holding, especialmente en Estados Unidos y Alemania. Los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la economía mundial. El modelo de vida americano fue exportado por todo el mundo. Una fuerte inmigración comenzó a fluir desde todos los rincones del mundo. Alemania, Polonia, Italia, China, en busca de oportunidades, agolpándose en las ciudades en barrios abarrotados de extranjeros donde reinaba la pobreza y la exclusión. La percepción de la otra América, la de los que llegaban, se convirtió en un grave problema social, político y moral. La administración conservadora republicana optó por una política de control de migración, leyes de 1921, y desde postulados racistas prohibió la entrada de individuos de origen asiático, restringiendo asimismo la entrada de europeos, especialmente de eslavos y latinos, mediante leyes como la inmigración, artículo 1924, también conocida como Johnson Reed artículo. El ciclo expansivo fue interrumpido bruscamente a raíz de la crisis desencadenada por el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. En su lugar, se instalaron en el ambiente el pesimismo y la desesperanza que caracterizaron el periodo de los 30.